Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a este video. Anoche, las luces de Estambul brillaban como siempre, pero una figura conocida llamó la atención de todos al salir sola de un exclusivo restaurante en Nianta. Sí, estamos hablando de la talentosa y siempre elegante Demet Özdemir. Con un vestido sencillo pero impecable, y una expresión que no dejaba lugar a dudas, Demet fue captada por los reporteros justo al abandonar el lugar, y lo que sucedió después dejó a todos boquiabiertos. Los periodistas, como era de esperarse, no perdieron tiempo y comenzaron a disparar preguntas. ¿Por qué estás sola esta noche, Demet? ¿No tienes pareja? Ante esta avalancha de curiosidad, la actriz respiró profundo, bajó la mirada unos segundos y respondió con una frase que rompió el silencio de la noche: no puedo abrirle mi corazón a nadie porque él todavía está allí. Las cámaras se quedaron fijas, los flashes no paraban. El ambiente se volvió tenso, todos querían saber más. ¿De quién estás hablando, Demet? ¿A quién te refieres con él?, preguntó otro reportero, mientras la multitud de fanáticos comenzaba a murmurar con ansiedad. Pero esta vez, la actriz no dijo una sola palabra. Su silencio fue aún más revelador que sus palabras anteriores. Y como era de esperarse, las redes sociales explotaron. En cuestión de minutos, el nombre de Can Yaman comenzó a ser tendencia. ¿Podría ser que Demet aún no lo haya olvidado? ¿Aún late su corazón por el galán con quien compartió no solo escenas apasionadas en la pantalla, sino también una historia que muchos aseguran fue real fuera de cámaras? Uno de los fanáticos que se encontraba presente dijo emocionado: ella lo dijo claramente. Su corazón no está disponible. Y todos sabemos quién fue el gran amor de su vida. Can. Otro comentó en redes: desde que terminaron, nunca la hemos visto igual. Siempre hay un brillo distinto en sus ojos cuando se menciona su nombre. Aunque ninguno de los dos ha confirmado una reconciliación, ni siquiera un contacto reciente, las palabras de Demet han reabierto viejas heridas en los corazones de sus seguidores. Y es que esa declaración no es algo que se diga a la ligera. No puedo abrirle mi corazón a nadie porque él todavía está allí. ¡Qué frase tan poderosa! Dicho por una mujer que ha demostrado ser fuerte, independiente y exitosa, pero que, como todos, guarda cicatrices del pasado. Desde aquella noche, los comentarios no han cesado. Programas de televisión, páginas de entretenimiento, foros de fans, todos analizan cada gesto, cada palabra, cada silencio de Demet. Algunos expertos en lenguaje corporal fueron invitados a opinar en televisión en vivo. Una psicóloga invitada a un programa matutino comentó: la forma en la que ella miró hacia abajo antes de responder indica una emoción genuina. No fue un acto, fue un desahogo emocional espontáneo. Mientras tanto, Can Yaman, que actualmente se encuentra en Italia filmando una nueva serie, no ha hecho declaraciones al respecto. Sin embargo, su último post en Instagram, una imagen en blanco y negro con la frase «algunas ausencias duelen más que 1000 palabras», encendió aún más la llama de las especulaciones. ¿Era una respuesta indirecta a Demet? ¿O simplemente una coincidencia cargada de simbolismo? Los fanáticos, por supuesto, no tardaron en hacer conexiones. Esto es como una novela turca pero en la vida real, escribió una seguidora. Si ellos vuelven, será como si ganáramos todos, agregó otra. Las redes sociales se han convertido en un campo de teorías, recuerdos compartidos y esperanzas renovadas. Videos antiguos de la pareja durante las grabaciones de su exitosa serie han vuelto a circular, acumulando millones de reproducciones en pocas horas. Pero detrás de todo este revuelo mediático, hay una historia de emociones reales. Demet ha sido clara en muchas entrevistas pasadas al afirmar que no le gusta exponer su vida privada. Lo vivo en silencio, dijo una vez.
Por eso, sus palabras en Niantan no fueron simplemente una confesión, sino un acto de vulnerabilidad pública. La prensa no ha dejado de seguirla desde entonces. Al día siguiente, fue vista entrando a su casa en Bebek, visiblemente afectada, con auriculares puestos y gafas oscuras. No respondió preguntas. Una fuente cercana, que prefirió mantenerse en el anonimato, declaró, Demet está bien, pero necesita espacio. No esperaba que sus palabras causaran tal reacción. Los titulares en los medios turcos no dejaron lugar a dudas. Demet Özdemir confiesa, su corazón sigue ocupado, tituló una revista de celebridades. Otra, más atrevida, escribió, Can Yaman y Demet, una historia sin final. Y mientras los seguidores esperan con ansias alguna reacción directa de Can, otros se preguntan si este es simplemente un capítulo más de una historia que ambos han aprendido a cerrar. Pero, ¿realmente se ha cerrado esa historia? En el mundo del espectáculo, donde las relaciones van y vienen bajo el ojo público, lo de Demet y Can fue distinto. Fue auténtico, fue real. Al menos, así lo sintieron quienes los vieron compartir miradas que decían más que 1000 guiones. Y esa autenticidad es lo que hace que, incluso años después, la llama no se apague del todo. Una fan muy activa en redes publicó un hilo detallando todas las ocasiones en que ambos coincidieron en eventos después de su separación. Siempre hay tensión, pero también respeto. Nunca se han hablado mal, nunca se han ignorado. Eso significa que aún hay algo, escribió, acompañando sus palabras con fotos y videos recopilados. Mientras tanto, los representantes de ambos actores se mantienen en silencio. Ni confirmaciones, ni desmentidos. Y ese silencio, ese mismo silencio que Demet usó como respuesta, se ha convertido en el protagonista de esta historia. Una historia que, como todo buen drama turco, aún guarda giros inesperados. Porque aunque las luces de Estambul sigan brillando cada noche, hay una que, según muchos, solo volverá a brillar completamente cuando ellos estén juntos de nuevo. Y mientras la ciudad duerme, las preguntas persisten en el aire. ¿Volverán a encontrarse? ¿Se atreverán a reescribir su historia? ¿O dejarán que el tiempo siga siendo el único guardián de un amor que no se olvida? Gracias por ver este video hasta el final. Si les gustó, no olviden dejar su comentario sobre lo que piensan de esta impactante declaración y suscribirse al canal para no perderse ninguna noticia. Hasta la próxima.